Considera por un momento que una llamada, un mensaje o una despedida rápida en la puerta de tu casa fuera lo último que supieras de alguien a quien amas. Piensa por un instante en lo que significa esperar noticias que no llegan, en revisar un teléfono que permanece en silencio, en intentar convencerte de que todo está bien, mientras una inquietud constante no te deja respirar. Así comenzó esta historia, no con un crimen evidente, sino con una ausencia que día tras día fue convirtiéndose en angustia. Esta es la historia de una joven como tantas otras, con una vida aparentemente normal, una familia presente y sueños sencillos. Una historia que podría parecer lejana, pero que se vuelve inquietantemente cercana cuando entendemos que todo empezó con confianza, con palabras amables, con promesas dichas a la distancia. Considera por un momento lo fácil que puede ser bajar la guardia cuando alguien se presenta como amor, como apoyo, como futuro. Nadie imagina que detrás de esa imagen pueda esconderse algo capaz de destruirlo todo. A lo largo de este caso, cada paso nos llevará a caminar junto a quienes buscaron respuestas, a sentir la confusión, la espera y el miedo de no saber qué ocurrió realmente. Porque esta no es solo una historia criminal, es el retrato de una tragedia que se construyó en silencio y que nos obliga a preguntarnos, desde el primer minuto, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en ese lugar, esperando que alguien vuelva y no lo haga? Bienvenidos. Yo soy Pedro y estás escuchando La Voz del Crimen. Y antes de comenzar, quiero que me cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo, que dejen su me gusta y que se suscriban para no perderse ninguna de estas historias criminales reales que marcan a un país entero. Empezamos. El 15 de agosto de 2007, mientras Perú intentaba ponerse de pie tras el violento terremoto del día anterior, algo fuera de lugar rompió la rutina en una playa. A primera hora de la mañana, pescadores y agentes que recorrían la zona vieron una maleta mediana, oscura, atrapada entre las rocas, como si el mar la hubiera escupido junto con todo lo que había arrastrado el oleaje. Cuando la abrieron, los peritos se encontraron con una escena estremecedora: un cuerpo femenino en avanzado estado de descomposición. Los primeros análisis situaban a la víctima entre 20 y 30 años. No había documentos, ni objetos personales que permitieran identificarla de inmediato. Pero había un detalle que resistía incluso el deterioro: un tatuaje de mariposa en la nuca, nítido, inconfundible, y pronto se convirtió en la pieza clave para unir ese hallazgo con una joven que llevaba semanas desaparecida en Trujillo. La noticia se expandió con rapidez. Las autoridades hicieron público el hallazgo y describieron ese tatuaje distintivo, esperando que alguien lo reconociera. Así fue como esa descripción llegó hasta Patricia Menéndez, madre de Hanna Claudia Gómez Menéndez. Y en cuanto Patricia leyó lo del tatuaje, sintió que el piso volvía a moverse bajo sus pies. Era exactamente la marca que Hanna se había hecho en la adolescencia. Horas después, la familia viajó para enfrentar la confirmación más dolorosa. Reconocieron la marca y también reconocieron la maleta. Pertenecía a William Trickett Smith, el esposo de Hanna. Con el paso de las horas y tras las pruebas forenses necesarias, se confirmó lo que temían. El cuerpo dentro de esa maleta era el de Hanna, reportada como desaparecida semanas antes. Y con esa certeza, inevitablemente quedó flotando la pregunta: ¿quién era Hanna? ¿Y cómo terminó su historia convertida en un hallazgo en la orilla del mar? Hanna Claudia Gómez Menéndez nació en la ciudad de Trujillo, Perú. Fue la primogénita de José Gómez, agente de la policía peruana, y de Patricia Menéndez. Desde pequeña, quienes la rodeaban la describían como una joven de carácter sereno, con una sensibilidad genuina y una forma de ser desinteresada que se manifestaba en los gestos más cotidianos. Creció en un entorno familiar estable y, como hermana mayor, asumió de manera natural un rol protector y responsable dentro del hogar. Uno de los rasgos que más la definían era su amor por los animales. No podía ignorar a un perro herido o a un gato abandonado. Si encontraba alguno en problemas, lo llevaba a casa sin dudarlo, lo alimentaba, lo cuidaba con paciencia
y cuando se recuperaba, buscaba la forma de encontrarle un hogar seguro. Aquella costumbre se volvió parte de la dinámica familiar. Hannah casi siempre tenía algún animal en proceso de recuperación bajo su cuidado. Aunque muchos pensaron que su camino estaría ligado a la veterinaria, Hannah decidió seguir otra ruta. Optó por estudiar administración en una universidad de Trujillo, impulsada por el deseo de construir una vida independiente y abrirse oportunidades profesionales. Sus estudios ocupaban buena parte de su tiempo, pero también mantenía una vida social estable. Sus amigas la describían como una joven dulce, confiable y de carácter tranquilo, alguien en quien siempre se podía confiar. Antes de que su historia se cruzara con la tragedia, la vida de Hannah transcurría entre su familia, sus estudios, sus amistades y esa vocación silenciosa de cuidar a otros, humanos o animales, sin esperar nada a cambio. A mediados de los años 2000, como muchos jóvenes de su generación, Hannah encontró en Internet un espacio que le resultaba atractivo y novedoso. Pasaba tiempo explorando sitios web y, sobre todo, participando en salas de chat, que por entonces vivían su mayor auge. Allí conversaba con personas de distintos países, intercambiando ideas, historias y confidencias que poco a poco se integraron a su rutina diaria. Dentro de ese mundo digital, Hannah estableció varias amistades virtuales. Entre ellas, conoció a un joven español con quien inició una relación a distancia. La comunicación fue constante durante un tiempo, pero la relación terminó cuando él se negó a viajar a Perú para conocerla. Aquella negativa la afectó emocionalmente, marcando una decepción importante, aunque no lo suficiente como para alejarla por completo de ese entorno en línea. Pese a esa experiencia, Hannah continuó conectándose con regularidad. Las conversaciones nocturnas con personas que, aunque desconocidas, se volvían familiares, siguieron siendo parte de su día a día. Fue en ese espacio, aparentemente inofensivo, donde su vida comenzó a cruzarse con personas ajenas a su entorno cercano, sin que nadie imaginara aún las consecuencias que una de esas conexiones traería consigo. Fue también a través de Internet donde Hannah conoció a un hombre estadounidense llamado William Trickett Smith. Al principio, el contacto no se distinguía de otras conversaciones habituales en las salas de chat, pero con el paso de los días, los intercambios se volvieron más frecuentes y personales. La comunicación se intensificó rápidamente, y en poco tiempo, la amistad virtual tomó un tono claramente sentimental. A diferencia de una experiencia anterior con otro joven extranjero, William sí mostró disposición para viajar a Perú y conocerla en persona. En agosto de 2006, realizó su primer viaje a Trujillo, donde fue presentado a la familia de Hannah. Patricia, la madre, aceptó la relación con naturalidad y consideró que William parecía un hombre correcto. José, el padre, en cambio, nunca se sintió del todo cómodo con él, aunque optó por respetar la decisión de su hija. Desde ese momento, William comenzó a viajar mensualmente a Perú y permanecía alrededor de una semana en casa de la familia. Durante esas visitas, incluso compartía la habitación con Hannah, integrándose de manera cada vez más directa a su vida cotidiana. La relación, al menos en apariencia, avanzaba con rapidez y sin obstáculos visibles. William se presentaba como vicepresidente de una prestigiosa compañía en Pensilvania y aseguraba provenir de una familia adinerada. Según él, esa posición explicaba la facilidad con la que podía viajar con tanta frecuencia a Perú. Con el paso de los meses, la relación con Hannah se formalizó y ambos tomaron la decisión de casarse. El matrimonio civil se celebró el 1 de marzo de 2007 en la alcaldía de Trujillo. Fue una ceremonia pequeña. Por el lado de Hannah asistieron solo sus familiares más cercanos, mientras que por el lado de William no hubo ningún invitado. Ella no alcanzó a organizar nada, ya que había estado de viaje con él días antes. Después de la boda, William continuó visitándola una vez al mes. Afirmaba que su intención no era que Hannah se mudara a Estados Unidos, sino instalarse él mismo en Perú, iniciar algún negocio con sus ahorros y dejarla a cargo de la administración. Sus palabras hablaban de planes a futuro, pero dentro de la relación comenzaron a aparecer señales distintas. William empezó a mostrar conductas controladoras. Decidía cómo debía vestirse
con quién podía hablar y cómo debía comportarse. Con el tiempo, Hannah se fue aislando. Abandonó sus estudios universitarios y comenzó a pasar largos periodos encerrada en su habitación cuando William no estaba. La joven, que antes había sido activa y sociable, cambió de manera evidente. Bajó de peso, se volvió más reservada y su familia percibía que la relación la estaba desgastando emocionalmente. Aún así, Hannah intentaba no preocuparlos demasiado y evitaba hablar abiertamente de lo que estaba viviendo. El 4 de julio de 2007, Hannah despertó temprano a su madre para avisarle que se iría a Lima. Explicó que William la había llamado para que se reunieran allí y que después viajarían juntos a Cusco. Según dijo, también aprovecharía ese viaje para recoger su nuevo documento de identidad, ya con su apellido de casada. Antes de salir, aseguró que regresaría pronto. Esa mañana, Hannah dejó la casa sin llevar muchas pertenencias. La conversación con su madre fue breve, pero no levantó sospechas inmediatas. Sin embargo, con el paso de los días, la ausencia comenzó a pesar. Ese fue el último contacto que la familia tuvo con ella. Las señales inquietantes no tardaron en aparecer. El teléfono de Hannah quedó fuera de servicio, su dinero permanecía intacto en la cuenta bancaria y William, quien supuestamente la esperaba en Lima, llamó desde Estados Unidos asegurando que no sabía nada de ella. Cada dato sumaba confusión y alimentaba la sensación de que algo no estaba bien. La incertidumbre se convirtió en angustia. Con cada día que pasaba sin noticias, la versión de una ausencia voluntaria perdía fuerza, y la familia comenzó a comprender que la situación era mucho más grave de lo que habían imaginado. La denuncia por desaparición de Hannah Gómez fue registrada el 26 de julio de 2007, luego de que su familia agotara todas las explicaciones posibles para justificar su ausencia. Antes de acudir a la policía, revisaron su cuenta bancaria, donde confirmaron que el dinero que su padre le había depositado seguía intacto. También consultaron con la compañía telefónica, que les informó algo aún más desconcertante. La línea de Hannah había sido cancelada el mismo 4 de julio, el día en que salió de casa. 5 días después de formalizar la denuncia, el 31 de julio, William llegó de manera inesperada a Perú. Aseguraba estar devastado y dispuesto a colaborar en la búsqueda de su esposa. Sin embargo, su comportamiento pronto despertó sospechas entre los familiares. Lloraba, se mostraba ansioso por salir a buscarla, pero al mismo tiempo comenzó a retirar de la casa todos los objetos compartidos con Hannah: fotografías, recuerdos y hasta el video de la boda. No dio explicaciones, se llevó todo excepto la ropa de la joven. Después de reunir esas pertenencias, William se marchó sin despedirse. Días más tarde, el 14 de agosto, volvió a llamar a la familia solo para informar que abandonaría Perú al día siguiente. No preguntó por avances en la investigación ni mostró mayor interés en lo que pudiera estar ocurriendo. Su salida estaba programada para el 15 de agosto, pero el terremoto que sacudió al país ese mismo día provocó la cancelación de los vuelos. Fue durante ese retraso forzado cuando los acontecimientos dieron un giro definitivo, con un hallazgo que terminaría de unir todas las piezas del caso. Los registros migratorios revelaron una contradicción clave. William sí había estado en Perú del 4 al 8 de julio, pese a haber asegurado que no visitaba el país desde hacía semanas. Con ese dato pasó de ser un esposo preocupado a convertirse en el principal sospechoso. Al profundizar en su historial, los investigadores descubrieron que nada de lo que William había contado sobre su vida era cierto. No pertenecía a una familia adinerada, no era vicepresidente de ninguna empresa prestigiosa y su situación laboral no explicaba sus constantes viajes. Además, salió a la luz un pasado criminal en Estados Unidos, con antecedentes por tráfico de drogas, y el hecho de que se encontraba en libertad condicional desde 2004, lo que hacía ilegales sus viajes a Perú. En medio de la investigación apareció un testigo clave: Mónica Cecilia Muñoz, una estudiante peruana que, al igual que Hannah, había conocido a William por Internet. Su testimonio permitió reconstruir los días previos a la desaparición. Mónica admitió que, a pedido de William, había cancelado la línea telefónica de Hannah, utilizando datos personales que él mismo le proporcionó.
También relató episodios que coincidían con los movimientos registrados en el Hotel de Lima, donde la pareja se hospedó del 4 al 8 de julio. Según el personal del hotel, William y Hannah ingresaron juntos el 4 de julio. En los días siguientes, él entraba y salía con regularidad. Hannah fue vista en algunas ocasiones, pero después del 6 de julio, nadie volvió a verla. El 8 de julio, William abandonó el hotel llevando únicamente una maleta azul, la misma en la que más tarde aparecería el cuerpo. Ese mismo día, pidió a Mónica que llamara al hotel, haciéndose pasar por Hannah para solicitar más tiempo en la habitación. El testimonio de Mónica incluyó además un episodio que solo comprendió en su verdadera dimensión cuando el caso se hizo público. Contó que William la llevó hasta un muelle con la excusa de traducir en un supuesto negocio. Allí abordaron un bote, llevando consigo la maleta. Una vez mar adentro, William ató una piedra a la maleta y la arrojó al mar. Cuando Mónica preguntó qué contenía, él respondió que eran documentos y ropa vieja, parte de un ritual que realizaba cada vez que iniciaba un nuevo negocio. Con el avance de la investigación, William ya había regresado a Estados Unidos, donde fue detenido por violar las condiciones de su libertad condicional, lo que permitió iniciar el proceso para su extradición a Perú. Durante una inspección en su vivienda, las autoridades encontraron pertenencias de Hannah, un hallazgo que reforzó de manera decisiva la acusación en su contra. El 12 de agosto de 2010, William fue finalmente trasladado a Perú para enfrentar un juicio por el asesinato de su esposa. El proceso no lo involucraba solo a él. También estaban imputados Mónica Muñoz y Justo Solano, el conductor del bote desde el cual William había arrojado la maleta al mar. La Fiscalía solicitó 31 años de prisión para William, 15 años para Mónica y 8 años para Justo. Durante el juicio se determinó que Justo no tenía conocimiento de quién era William ni de lo que transportaba la maleta. Su participación se limitó a prestar un servicio de transporte sin saber lo que realmente ocurría. En el caso de Mónica, el análisis fue más complejo. Si bien había realizado acciones que favorecieron a William, como cancelar la línea telefónica de Hannah y hacerse pasar por ella en el hotel, se concluyó que actuó bajo manipulación, sin saber que en la maleta se encontraba el cuerpo de la joven. Su testimonio resultó clave para reconstruir los hechos, y gracias a su cooperación, tanto ella como Justo fueron absueltos. La investigación nunca logró establecer con precisión qué ocurrió dentro de la habitación del hotel entre el 4 y el 6 de julio, los últimos días en que Hannah fue vista con vida. Los peritos solo pudieron determinar que murió a causa de un golpe en la cabeza, pero las circunstancias exactas permanecieron en silencio. Para los investigadores, una de las hipótesis más fuertes fue la de una discusión que escaló hasta la violencia, alimentada por las conductas posesivas y de control que William ejercía sobre ella. Sin embargo, también se contempló una hipótesis más oscura: la premeditación. William viajó a Perú en una fecha que no coincidía con sus visitas habituales, y antes del encuentro con Hannah ya había insinuado a Mónica que necesitaba su ayuda para algo importante. A esto se sumaba la organización del viaje a Lima, la cancelación del teléfono de Hannah y el posterior lanzamiento de la maleta al mar. En ausencia de una confesión, la verdad quedó fragmentada entre una pelea repentina o un plan que pudo haberse gestado con antelación. Con todos estos elementos, los registros migratorios, la identificación de la maleta, los testimonios del hotel, las declaraciones de Mónica y el hallazgo de pertenencias de Hannah en su casa, el tribunal declaró a William culpable y le impuso una condena de 35 años de prisión que debía cumplir en una cárcel peruana. Aunque el caso quedó oficialmente cerrado, para la familia de Hannah persistió una pregunta sin respuesta definitiva: el verdadero motivo del asesinato. Más allá del fallo judicial, el nombre de Hannah permanece como el de una joven noble, cercana y llena de sueños que jamás debió cruzarse con alguien que decidió arrebatárselos. La historia de Hannah Claudia Gómez Menéndez deja una herida que no se cierra con una sentencia. Más allá de los años de prisión impuestos a su agresor, permanece el peso de todo aquello que no pudo evitarse: las señales de control normalizadas,
el aislamiento silencioso, la confianza depositada en alguien que construyó su identidad sobre la mentira. Hannah no murió solo por un acto de violencia, sino por una cadena de engaños que se fueron estrechando hasta no dejarle salida. Su caso expone una realidad incómoda. El peligro no siempre llega con amenazas evidentes, a veces se disfraza de promesas, de planes a futuro y de supuestas muestras de amor. Recordar a Hannah es también un acto de responsabilidad colectiva. Su historia obliga a mirar con más atención las relaciones que se vuelven asfixiantes, a no minimizar el control emocional y a entender que la violencia no empieza con un golpe, sino mucho antes. Mantener viva su memoria es una forma de advertencia, pero también de respeto hacia una joven que tenía sueños, vínculos y una vida que jamás debió terminar de esta manera. Gracias por acompañarnos en este caso. Si este contenido te pareció importante, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo caso. Cuídense mucho.